Hola, en este ejercicio se nos pide que estimemos los parámetros de un modelo lineal general en el que tenemos una variable endógena que depende de dos variables, x2y y x3y. Y como datos nos dan el tamaño muestral, 6, los elementos de la matriz x' a la menos 1, los elementos del vector x'y y luego dos sumas residuales, una la del modelo completo y otra suma residual restringida, que se nos indica aquí que la suma residual restringida es la suma del modelo en el que solamente se estima con la constante, ¿de acuerdo? Sin las dos variables explicativas. Eso lo utilizaremos más adelante. Luego nos dan también este sumatorio de la i sub i en desviaciones respecto de la media y elevado al cuadrado. Este sumatorio de la i en desviaciones al cuadrado es lo que se llama suma total y lo necesitaremos también un poco más adelante. Entonces, lo primero que se nos pide es que estimemos los parámetros de posición y de dispersión, es decir, el vector de estimadores beta con gorro, mínimo cuadrático ordinario, y el parámetro de dispersión también mínimo cuadrático ordinario. Empezamos con el primero, con la expresión en términos matriciales de este vector. Entonces es x' a la menos 1 por x'y, donde nos han dado ya en el enunciado tanto los elementos de la matriz x'x menos 1, que los hemos copiado aquí, como los elementos del vector x' por y, ¿de acuerdo? Que los tenemos aquí. Bueno, pues ahora ya solamente se trata de multiplicar las filas de esta matriz por la columna del vector x' por y. Por lo tanto, 3,02 por 24 más 0,16 por 118 menos 0,63 por 136 es 1,6. Igualaríamos con la segunda fila, con la tercera fila, multiplicándolas en todo caso con el vector x'y. Entonces nos salen estos tres valores que corresponden a cada uno de los tres parámetros de posición. El primero la constante, el segundo el que va asociado a la variable x2y, que nos daría el efecto de un cambio en esa variable, un cambio unitario en esa variable, sobre el valor de la variable endógena. O sea que la variable endógena aumentaría en 1,04 unidades ante un cambio unitario en la variable x2y. Y el parámetro estimado beta sub 3, 0,62 negativo, que indica que es la variación en la variable endógena de menos 0,62 cuando la variable explicativa x sub 3 cambia en una unidad. ¿De acuerdo? Bien, la estimación del parámetro de dispersión por mínimos cuadrados ordinarios, pues tenemos aquí la expresión que es dividir la suma residual entre los grados de libertad del modelo. Estos datos los sacamos del enunciado porque la suma residual del modelo completo la tenemos aquí, 16,39, y los grados de libertad t menos k, t es el número de observaciones 6 y 3 son los parámetros del modelo que tenemos que estimar, modelo con beta sub 1, beta 2 y beta 3, estos tres parámetros. Por lo tanto, 16,39 entre 3 es 5,46, la estimación, por lo tanto, del parámetro de dispersión. En el apartado B nos pide que construyamos un intervalo de confianza para el parámetro beta 2 a un nivel de significación del 5% o nivel de confianza del 95%. Y nos da el valor en tablas, el punto crítico de la t al 0,05, como es de doble dos lados, pues tenemos que dejar a cada extremo el 2,5% de significación. Y con 3 grados de libertad, porque tenemos pues t menos k, que son 6 menos 3, 3. Entonces, ya sabemos que la estimación por intervalo lo que busca es construir un intervalo a partir de la estimación puntual del parámetro, sumando y restando el producto de la t a epsilon medios a los grados de libertad necesarios, multiplicado por la desviación típica estimada del parámetro sobre el que estamos construyendo el intervalo. La estimación puntual de beta 2 era 1,04 obtenida en el apartado A, 3,18 es el valor en tablas que nos ha dado el enunciado también, aunque lo podíamos haber buscado en las tablas de la t de student, y luego tenemos que calcular pues la raíz cuadrada de la varianza del parámetro beta 2, para lo cual necesitamos, lo tenemos aquí abajo,
la expresión de la matriz de varianzas y covarianzas de los parámetros de posición, que sabemos que adopta la expresión sigma cuadrado estimado por MCO por x' a la menos 1. Entonces, 5,46, que es la estimación que hemos obtenido antes de la varianza de modelo, y los elementos de la matriz de x' menos 1, con lo cual, pues la correspondiente varianza de beta 2 será el producto de 5,46 por 0,08, que es lo que tenemos aquí. Y la desviación típica, pues la raíz cuadrada de este producto. Bueno, todo esto nos va a dar el producto de 3,18 por esta raíz cuadrada, 2,10, que es lo que hay que sumar y restar a la expresión del valor puntual de beta sub 2 estimado. Con lo cual tenemos un intervalo cuyo límite inferior es 1,06 negativo y el límite superior 3,14. Este, por lo tanto, es el intervalo al que podemos decir en el que se encuentra la estimación, el parámetro poblacional beta, sub 2 en este caso, con un nivel de confianza del 95%. Bueno, ese es el apartado B. Respecto del apartado C, lo tenemos aquí, se nos pide un contraste de hipótesis individual sobre el parámetro beta 2. Concretamente se nos pide que contrastemos si beta 2 es igual a 0. Esto es analizar la significatividad de este parámetro, es decir, la influencia en este caso de la variable x2 en el modelo. La alternativa es pues que el parámetro sea igual, distinto de 0, ¿de acuerdo? Y el nivel de significación habitual del 5% y, bueno, comentar el resultado del contraste. Esto es lo que se denomina de otra manera también el t-ratio de este parámetro, ¿de acuerdo? Entonces, es el estadístico de la t del parámetro beta 2. En este caso, como la hipótesis nula es que beta 2 sea igual a 0, pues tenemos que hacer el cociente en el que en el numerador tomamos el valor estimado puntual del parámetro, le restamos el valor de ese parámetro bajo la hipótesis nula, que en este caso es 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, será beta 2 estimado menos 0, y dividido por la desviación típica estimada del parámetro estimado beta 2. Entonces, la estimación de beta 2 ya la habíamos obtenido al principio, 1,04, y la desviación típica es la que habíamos obtenido también en el apartado B, ¿de acuerdo? Esta raíz cuadrada, que la tenemos aquí. Bueno, este cociente es 1,57, y esto hay que compararlo con el valor de la t de Student a 0,025 y con 3 grados de libertad. Este valor es 3,18. Como vemos, 1,57 es inferior a 3,18. Por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula de que beta 2 es igual a 0 al nivel del 5%. Es decir, que podemos aceptar la no significatividad de este parámetro. Por lo tanto, la variable que acompaña a este parámetro, que es x2, diríamos que en el modelo resulta pues no significativa para explicar a la variable endógena. Bueno, el siguiente apartado nos pide que calculemos el coeficiente de determinación del modelo, el R cuadrado. Como nos dan en el enunciado los datos de la suma residual y de la suma total que hemos comentado, estos datos, ya digo, los hemos comentado al principio, pues simplemente tenemos que sustituir en la expresión 1 menos cociente entre suma residual y suma total. Por lo tanto, la suma residual nos habían dicho que era 16,39 y la suma total, ese sumatorio de la variable endógena menos su media elevada al cuadrado, esa era 20, por lo tanto el R cuadrado es 0,18. Es un valor bastante bajo, pero bueno, dado que esto es un ejemplo, pues simplemente podemos interpretar este resultado en el sentido de que el modelo que hemos estimado explica el 18% de la variación de la variable endógena. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos indica el valor del R cuadrado. En el apartado E nos pide que calculemos el valor del estadístico F del análisis de la varianza en este caso y que contrastemos la correspondiente hipótesis nula. Bueno, empezamos expresando la hipótesis nula del análisis de la varianza, en la que se contrasta que las variables explicativas, todas menos la constante, pues no son conjuntamente significativas. Esto implica que la hipótesis nula debemos formularla en términos de los betas que acompañan a cada una de las variables explicativas
y todos los betas deben ser iguales a 0. ¿De acuerdo? En este caso, por lo tanto, beta 2 igual a beta 3 igual a 0 sería la hipótesis nula del análisis de la varianza. Vamos a ver que este contraste se puede hacer de tres maneras, con tres enfoques. El primero, el más directo, es utilizar directamente la f del análisis de la varianza en términos del r cuadrado, porque en el enunciado nos dan el dato de este r cuadrado, por lo tanto, lo más coherente es utilizarlo de forma directa en la expresión. Este r cuadrado que hemos obtenido en el apartado anterior, pues era 0,18 y directamente pues aplicando 0,18 por los grados de libertad, 6 menos 3, y dividido por 1 menos 0,8 partido por 3 menos 1, que es k menos 1. Entonces, bueno, el cociente de 0,54 entre 1,64 es 0,33. Este es el valor del estadístico del análisis de la varianza, el cual tenemos ahora que compararlo con el valor de tablas de una f de Snedeker a nivel de significación de 0,05 y con 2 y 3 grados de libertad, ¿de acuerdo? 2 y 3, que son k menos 1, el 2, y t menos k, 6 menos 3, 3. Entonces, el valor de tablas de esta f es 9,55. Entonces, 0,33, que es el valor de la f que acabamos de obtener, pues es inferior al valor crítico de tablas, por lo tanto, no puedo rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, acepto que las variables explicativas no son conjuntamente significativas. Es decir, estoy aceptando la hipótesis de que tanto el parámetro beta 2 como el beta 3 son iguales a 0, por lo tanto, las variables x2 y x3 no explican conjuntamente a la variable endógena. ¿De acuerdo? Esto ya se veía venir porque el r cuadrado que habíamos obtenido antes era un valor muy bajo, con lo cual el poder explicativo del modelo es también muy bajo. Bueno, esta era la forma de obtener la f del análisis de la varianza. Vamos a ver otras dos más. La segunda es utilizar, en lugar de la expresión del r cuadrado, la f de diferencia de sumas residuales entre un modelo amplio, que es el modelo completo, y un modelo reducido en el que hemos eliminado todas las variables explicativas y solamente nos queda el modelo con la constante. Esto también nos lo da el enunciado. El modelo nos ha dado la suma residual restringida, en la que se nos dice que esa suma residual corresponde al modelo únicamente en términos de la constante. Y luego tenemos también la suma residual del modelo amplio con todas las variables, que era 16,39. T menos K sigue siendo 6 menos 3, 3, y R, en este caso, es igual a 2 porque tenemos en realidad dos restricciones, que beta 2 es igual a 0 y que beta 3 es igual a 0. Entonces, sustituyendo estos valores y haciendo los correspondientes cocientes y el producto de ellos, bueno, pues lógicamente nos sale el mismo valor de la f, ¿de acuerdo? Por lo tanto, comparándola con el mismo punto crítico, pues llegaremos lógicamente a la misma conclusión. Bien, y la tercera forma de hacer este mismo contraste del análisis de la varianza es utilizar la comparación entre el r cuadrado crítico y el r cuadrado del modelo. Entonces, ya sabemos que la expresión del r cuadrado crítico pues depende del valor de la f de tablas a nivel de significación, en nuestro caso 0,05. Este valor de tablas es el que hemos utilizado antes aquí, 9,55, ¿de acuerdo? Porque este es el punto crítico que delimita la región de aceptación o de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, expresando además esto, multiplicándolo por k menos 1 y aquí en el denominador sumándole t menos k, bueno, pues sustituimos los valores y el valor del r cuadrado crítico es 0,86. Entonces, sabemos que lo que hay que hacer es ahora comparar el r cuadrado del modelo con este r cuadrado crítico. Si el r cuadrado del modelo es inferior al r cuadrado crítico, entonces no podré rechazar la hipótesis nula, que de hecho es lo que ocurre, porque el r cuadrado del modelo es 0,18, entonces para poder aceptar o no rechazar la hipótesis nula, pues este r cuadrado debe ser menor que el r cuadrado crítico. Y es lo que ocurre, que no podemos rechazar la hipótesis nula. Lo que pasa es que en este caso, el no rechazo de esta hipótesis nula, ya hemos visto que lo que implica es decir
que las variables explicativas del modelo son conjuntamente no significativas. Por tanto, el modelo en su conjunto no sería válido. Bueno, en el siguiente apartado se nos dice que se conoce una observación extramuestral de las variables exógenas, que son estos valores x sub 2 sub 0, indicando 0 el valor extramuestral, que es igual a 6 para la variable x2, y x sub 3 sub 0 para el valor del periodo extramuestral también, que vale 7 para la observación de la variable x sub 3. Y nos pide que obtengamos la predicción puntual y por intervalo de la endógena para ese valor. Entonces, en primer lugar, la predicción puntual, lógicamente, pues tenemos que usar la mejor estimación del modelo, que es la mínimo cuadrática ordinaria, multiplicando los parámetros MCO, que hemos estimado en el primer apartado, por los valores extramuestrales de las dos variables x2 y x3. Entonces, el modelo estimado, 1,6 era la constante, 1,04 era el parámetro de la variable x2 multiplicado por el valor extramuestral de la variable x2, que es 6, y menos 0,62, el parámetro de beta sub 3 estimado, por el valor de la variable x3 en el periodo de predicción. Entonces, bueno, haciendo esta operación, el valor de la variable endógena para ese periodo extramuestral, que llamamos como i con gorro sub 0, la predicción puntual, como digo, es igual a 3,5. En cuanto a la predicción por intervalo, pues es un poco parecido a obtener el intervalo de confianza sobre cualquier parámetro del modelo, de los parámetros de posición que se estiman. Entonces, aquí lo único es que tenemos que poner, pues, centrado este intervalo sobre el valor de la variable endógena predicha y utilizar la desviación típica del error de predicción y utilizar también el valor de tablas de la t-de-Student a epsilon medios. Entonces, tenemos que obtener en primer lugar la desviación típica del error de predicción, que pues dependerá de la propia varianza estimada del modelo, cuya raíz cuadrada pues lo hacemos aquí, sale el sigma sin el cuadrado, y luego dentro de la raíz nos quedará pues a lo que multiplica esta desviación típica, pues es la raíz cuadrada de 1 más x' sub 0, x' al menos 1 por x sub 0, donde x' sub 0 y x sub 0 son los valores de las variables explicativas en el periodo o en la observación extramuestral. Bien, vamos a calcular en primer lugar la desviación típica del modelo, este sigma con gorro, que no es más que la raíz cuadrada de la varianza del modelo que habíamos obtenido antes. Entonces, esta desviación típica 2,337. Luego, el valor de tablas de la t-de-Student, con 3 grados de libertad, pues 3,18 al nivel de epsilon medios, 0,025. Y por último, pues el producto de x' sub 0, que tenemos aquí, 1 que hace referencia a la constante, y 6 y 7 los valores de x2 y x3 en la observación extramuestral. Luego la matriz x' a la menos 1, que nos habían dado en el enunciado, y luego de nuevo por el vector de observaciones de las x en la observación extramuestral, 1, 6 y 7, como hemos hecho antes, pero sin ponerlo en traspuesta. Entonces hacemos el producto primero de este vector por esta matriz. No, hacemos primero el producto de la matriz, se puede hacer en cualquier orden, ¿de acuerdo? Pero hacemos el producto de lo último, esta matriz por este vector, nos da este vector de aquí, columna, y luego lo multiplicamos o lo premultiplicamos por x' sub 0, 1, 6 y 7. Y el producto de estos dos vectores nos da un escalar que vale 0,33. Por lo tanto, esta es este producto de x' sub 0, x' menos 1 por x sub 0. Y ahora esto tenemos que hacer la operación completa, ¿de acuerdo? Para obtener la desviación típica del error, pues multiplicamos la desviación típica del modelo, 2,337, por la raíz cuadrada de 1 más este producto de las x, 0,33. Bueno, pues todo esto es 2,69 el valor de la desviación típica del error de predicción. Y ahora ya podemos calcular el intervalo, centrado en la predicción puntual que hemos obtenido antes de 3,5, más menos la t-de-Student de tablas, 3,18, por el valor de la desviación típica del error. Bueno, pues esto nos da un intervalo de menos 5,05 y 12,05. Entonces, entre estos valores tenemos una confianza del 95% de que se encuentre
el verdadero valor de la variable endógena en esa observación extramuestral. ¿De acuerdo? Bueno, finalmente el apartado G nos pide que, dado un valor de la variable endógena en el futuro que sabemos que es igual a 10, que contrastemos la hipótesis de permanencia estructural en la predicción, o también este es el contraste que se denomina de estabilidad predictiva. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que hacer básicamente es comparar si coincide o está muy alejado el valor de la predicción que hace el modelo para esa observación extramuestral con el valor real que nosotros hemos observado de la variable endógena. Si esos dos valores están muy próximos estadísticamente, diremos que sí, que hay permanencia estructural, mientras que si están muy alejados, pues lógicamente rechazaremos la hipótesis de permanencia estructural. Bueno, este contraste tenemos dos formas de hacerlo, que son yo creo bastante lógicas. En el primer caso es comprobar directamente si el valor de la variable endógena real que hemos observado para ese periodo extramuestral, pues pertenece o no al intervalo de predicción que habíamos obtenido en el apartado anterior. Entonces, como i sub 0 igual a 10, el valor real de la variable endógena sí que está dentro del intervalo que habíamos obtenido antes, entonces no voy a rechazar la hipótesis de que hay permanencia estructural, por lo tanto aceptaré que el modelo sí que es coherente, la predicción que ha hecho, con el valor real de la variable endógena. Este es el primer procedimiento. Y el segundo procedimiento, lo tenemos aquí, consiste en calcular el estadístico de permanencia estructural como diferencia, aquí en el numerador, entre el valor real de la variable endógena en ese periodo de predicción, que nos han dado 10, menos el valor que predice el modelo para ese periodo extramuestral. Entonces, habíamos obtenido esa predicción puntual de 3,5, por lo tanto, hacemos esta diferencia, la dividimos entre la desviación típica del error de predicción, que hemos obtenido también en el apartado anterior, 2,69, y el valor del estadístico de estabilidad predictiva es 2,41. Ahora tenemos que comparar el valor absoluto de este estadístico, que en este caso el valor absoluto es el mismo, 2,41, con el valor de tablas. Te estudien al nivel del 0,025 con 3 grados de libertad, pues es un mayor valor que teníamos de antes y ese valor era 3,18. Bueno, pues como 2,41 es inferior a 3,18, pues de nuevo no puedo rechazar la hipótesis nula a nivel de significación del 5%, con lo cual podemos concluir que existe en este modelo y para este valor de la variable endógena, para ese periodo de predicción, comparándolo con el valor real de la variable endógena, que hay permanencia estructural.